empezar con los pactos bíblicos. Vamos a leer aquí un pacto, el pacto de Dios con David. Cuando él lo cita en el Salmo 89, dice: yo he hecho un pacto con David mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré su descendencia para siempre y edificaré su trono por todas las generaciones. Acá hay una promesa de Dios que es muy seria, ¿cierto? Y lo dice Dios, o sea, Dios va a cumplir ese pacto a David, o sea, Dios no le va a fallar a David. Y este salmo precisamente habla de la fidelidad a este pacto y nos da una idea acerca de la fidelidad de Dios a sus pactos. Ahora, la palabra pacto es muy importante y como les decía, existe una teología del pacto que precisamente se deriva de eso, porque algunos teólogos vieron la importancia de los pactos porque realmente son muy importantes e intentaron hacer una doctrina teológica, o sea, un sistema teológico donde 3 pactos, aunque algunos entre ellos ya tienen diferencias si son 3 o son solamente 2, no voy a entrar allí, tendremos que hacer un curso de sistemas teológicos, que Dios maneja todo su plan por medio de pactos. ¿Ok? Ahora, esto es cierto y no es cierto, o sea, sí lo maneja por los pactos, pero vamos a ver cómo desarrolla Dios la historia por medio de los pactos. Entonces, ¿qué es un pacto? Entonces, ven aquí este dibujo. Todos hemos hecho un contrato, ¿sí? Un préstamo para la casa, para el carro. Es una obligación, o sea, creo que humanamente el contrato, un acuerdo con unas obligaciones y unas consecuencias, nos dan la idea más o menos de lo que es el pacto, pero en la Biblia tiene otros matices. Y sabemos que hay unas obligaciones. ¿Y qué pasa si no pagamos la cuota del apartamento? Nos sacan, nos embargan los intereses, o sea, nos va mal, ¿cierto? O sea, los pactos son para cumplirlos. Entonces los pactos son fundamentales para el cumplimiento de los propósitos de Dios, ¿sí? Y los pactos entonces son los instrumentos, los vehículos por medio de los cuales Dios está desarrollando sus propósitos en la historia. ¿Por qué son importantes los pactos? Acabamos de ver que Dios va a restaurar la creación. Dios usa los pactos bíblicos, vamos a ver por qué decimos pactos bíblicos, para llevar a cabo ese plan. O sea, esa es la idea que le vino al Señor en su sabiduría, hacer los pactos, sus promesas, para restaurar todas las cosas. Ahora, ¿cuándo vienen los pactos? Los pactos vienen después de la caída. Después de Génesis 3, la humanidad ha caído, ¿sí? Y Dios, después de la caída al hombre caído, le presenta o le otorga varios pactos para restaurar la creación. ¿Ok? Y en esos pactos es por medio de Jesucristo que todos estos pactos finalmente van a cumplir su propósito. Por eso es que Jesucristo es fundamental en el plan del desarrollo de los pactos. Ahora, ¿qué es un pacto? La palabra berit en hebreo aparece por primera vez en Génesis 18, y berit, que significa partir, pero terminó siendo pacto, es un acuerdo duradero que establece o formaliza una relación indefinida entre 2 partes, que implica una obligación solemne y vinculante y a estipulaciones específicas por parte de al menos de una de las partes hacia la otra, que se toma por juramento bajo amenaza de maldición divina y ratificado por un ritual visual. O sea, es un acuerdo muy serio, ¿sí? Cuando nosotros nos casamos es un pacto delante de Dios y delante de los hombres, y si no cumplimos el pacto matrimonial, nos va mal. La gente hoy se escapa, se divorcia, pero delante de Dios uno no va a escapar las consecuencias de un divorcio. En ese sentido no puede escapar del pacto así de fácil. Entonces, un acuerdo, o sea, una obligación entre 2 partes, ¿sí? La inmensa mayoría de los pactos de la Biblia entonces son incondicionales e irrevocables. Y vamos a ver cómo es esto, porque Dios los ha otorgado, ¿sí? Y una vez que estos son ratificados, deben cumplirse, ¿sí? Dios, la palabra de Dios se refiere a estos pactos como eternos, ¿sí? Y estos pactos incondicionales, ¿qué significa incondicional? Que suceda lo que suceda, Dios va a cumplir las promesas del pacto. Y el pacto, porque el pacto es una promesa que ha hecho Dios. Desafortunadamente, ¿se acuerdan que la palabra antes tenía valor, ¿no? O sea, uno prometía algo y cumplía, no tenía que firmar nada. Hoy en día, yo creo que a ustedes les ha pasado
que les han fallado promesas y ustedes también han incumplido promesas. Nos ha pasado, o sea, tenemos por poco nuestra palabra, pero Dios no tiene por poco su palabra porque Él cuida de su carácter. Entonces hay unos pactos irrevocables o incondicionales, ¿sí? Y Dios se refiere, como les digo, a ellos como eternos. Y estos pactos incondicionales incluye el pacto con Noé, ¿sí? Incluye el pacto abrahámico, incluye el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. Espero que hayan escuchado de estos pactos, sobre todo del nuevo pacto, porque estamos en el nuevo pacto. En algunas iglesias nos dicen, estamos en el pacto de gracia. No, estamos en el nuevo pacto, hermanos. O sea, Dios siempre ha tenido gracia y misericordia, pero bíblicamente estamos en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el único pacto condicional y temporal fue el pacto mosaico, donde Dios le dio las condiciones a Israel para comportarse delante de Él, estando Él como Dios de este pueblo, y tenían que comportarse como un pueblo santo, y pues si no se comportaban bien había consecuencias. Es un pacto condicional. A Israel le fue mal porque desobedeció ese pacto, y hoy en día vemos las consecuencias de esa desobediencia, lo vemos aún en las noticias. Entonces, estos pactos son bíblicos porque se encuentran explícitamente escritos o explícitamente en las Escrituras, o sea, los podemos ver, los podemos tocar y vamos a ver todos los elementos que tiene un pacto. Y entonces estos pactos nos ayudan a ver los planes de Dios, o sea, nos ayudan a entender los planes de Dios para su creación, ¿ok? Ahora, veamos el contexto del pacto. Cuando estudiamos el contexto de las Escrituras, Dios usa cosas que las personas entienden en su tiempo para establecer cosas que Él quiere hacer. Entonces, los pactos eran era algo conocido en ese entonces, o sea, las personas hacían pactos entre iguales. Sí, o sea, el pacto tenía una serie de requisitos de promesa, de consecuencias si no se cumplían, y tenía una serie de elementos que vamos a ver más adelante. Entonces Dios toma estos pactos que se conocían y ahora implementa sus pactos de una manera superior a como lo hacían las personas, ¿ok? Estos desempeñaban entonces un papel fundamental en la sociedad, ¿ok? O sea, la gente era como una ley. O sea, si hoy tenemos el derecho, las leyes para guiar la sociedad, los pactos se usaban mucho para llevar las relaciones entre las personas. Esa era como la ley, como la reglamentación que había en ese entonces. Entonces el concepto de pacto primero aparece en Génesis 6:18. Recuerden que el hombre ha caído, fue después del diluvio. ¿Y por qué envió Dios el diluvio? Porque el hombre era malo, ¿sí? El hombre era malo, pero establece un pacto con Noé. Ya vamos a ver de qué significa o de qué trata este pacto, ¿sí? Y hace este pacto con Noé, que es un pacto con la creación, con toda la tierra, ¿sí? Y esta idea de pacto abarca toda la Biblia hasta Apocalipsis 11:19, donde dice que se abrió el cielo y se vio el arca del pacto de Dios, ¿sí? No entra en la exégesis de ese pasaje, que no es fácil, pero significa que Dios maneja los asuntos de una manera pactuada, en el sentido que Él es serio acerca de los compromisos que ha hecho. Entonces eso proviene del cielo, o sea, ese establecimiento de la ley, o sea, el establecimiento de cómo Dios va a hacer las cosas y las consecuencias de no cumplir a su palabra, y que Él va a ser fiel a sus propósitos. Entonces la palabra misma, porque es importante, la palabra misma ocurre en casi todos los libros del Antiguo Testamento, en 27 de 39, y ocurre en 11 de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces este término pacto, alianza, convenio, acuerdo, puede venir también de una raíz que significa poner grillos, o sea, vincular, implica obligación, o sea, por eso la idea de contrato es como hoy en día la que más nos puede hacer entender la idea de un pacto, que es como un contrato, es una obligación entre dos partes, ¿ok? ¿Qué más podemos ver del contexto en conclusión? Entonces, que para entender correctamente el término pacto, como es usado en la Escritura, no solamente es necesario ver la raíz etimológica, o sea, cuando vemos la raíz etimológica hay muchas variantes de lo que significaba berit, o mirar solamente la costumbre, sino que tenemos que ver cómo Dios usa la palabra pacto en la Biblia para poder entender lo que es un pacto bíblico, porque Dios ha tomado muchos términos del mundo y los ha transformado por medio de su palabra
por ejemplo, la palabra eclesía. Iglesia, o sea, eclesía en el griego era una congregación de personas, pero Dios, pues, ya ven lo que ha hecho de la palabra eclesía, ¿no? Tenemos que sacar una teología de la iglesia, entonces así sucede también con la palabra pacto. Entonces, con frecuencia el pacto representa un acuerdo entre dos partes en el que existe una paridad básica, ¿sí? Y esto era lo que socialmente se hacía. Por ejemplo, aquí tenemos el pacto de David con Jonatán. Ellos hicieron un pacto, ¿se acuerdan? Ante la amenaza de Saúl de quitarle la vida a David. Y también describe un acuerdo impuesto por un superior a sus subordinados, por ejemplo, en estos pasajes, pero allí no hay paridad. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no tenemos paridad con Dios. Si nosotros miramos todos los pactos, ¿quién los ha dado? Dios. O sea, nadie se sentó con Dios. Dios, ¿será que hacemos un pacto de esta manera? ¿Y qué te parece si le ponemos esto, le quitamos lo otro? Sino los pactos han venido totalmente de la mente de Dios. Entonces, en consecuencia, en los pactos de Dios con el hombre, solamente Dios ha establecido las condiciones de estos pactos. Que Dios ha establecido las condiciones, nosotros no hemos establecido esas condiciones. Como les decía, no es posible en este tiempo, no puedo hacer milagros, hermanos, y ya no está esa gracia de hacer milagros. No puedo explicar todos los pactos en detalle, nos vamos a enfocar en lo que significa un pacto y cómo el cumplimiento de estos tiene afectación en la escatología bíblica. ¿Ok? Entonces, elementos del pacto, entonces frases para el pacto. Entonces, el verbo predominante es karat, referencia a hacer un pacto y significa partir o cortar. Y acá una imagen, no sé si la identifican. ¿Sí se alcanza a ver allá? No. ¿Quién está ahí? Bueno, no sé. ¿Juan? ¿Por? Abraham. Bueno, es que no sé nada. No, tendría que tener muy grande la pantalla para que pueda discernir. Tampoco. Pero aquí está la imagen de Abraham, o sea, un cuadro que hizo un pintor de cuando Dios partió los animales haciendo el pacto abrahámico. ¿Sí se acuerdan que él cayó en un profundo sueño y fue Dios el que pasó en medio de los animales? Entonces, esta frase pues debe su origen casi con toda seguridad a la práctica antigua, en que ellos al hacer el pacto sacrificaban animales, los partían en dos y pasaban en medio de ellos, ¿sí? Diciendo, o sea, implicando que el que no cumpliera el pacto iba a terminar como estos animales, ¿no? Y que vemos en el pacto con Abraham, que Dios no dejó a Abraham pasar por en medio de los animales, sino que cae en un profundo sueño y solamente pasa Abraham diciéndole: yo soy el que hago el pacto. El Señor pasa en medio de los animales y diciendo solamente Él es el que hace el pacto con Abraham y con sus descendientes. Entonces, eso es lo que vemos en la Escritura, o vemos en la costumbre que ellos tenían. Y aquí algo muy importante de los pactos, que los pactos tienen elementos. O sea, cuando vemos un pacto, ellos van a tener ciertos elementos y por eso podemos identificar los pactos. Entonces, los pactos tienen regalos, ¿sí? Los pactos tienen manto, armadura, o sea, cosas que se dan a cambio uno al otro en un pacto. Este es un pacto entre iguales que vimos entre David y Jonatán. Hay juramentos humanos, hay juramento de Dios, ¿sí? Y también hay señales del pacto. Y todos recordamos el arco iris, ¿no? Y lo vemos muy frecuentemente. ¿Y qué nos recuerda el arco iris? Que Dios nunca va a destruir nuevamente la tierra por medio de una inundación, o sea, por medio de agua. Entonces, si alguien nos dice: va a haber otro diluvio, no, Dios ya prometió que no va a venir otro diluvio, ¿sí? Circuncisión, que fue la señal que Dios le dio a Abraham de la circuncisión del pacto que él tenía con él, que había hecho con Abraham. El Sabbat, Dios se lo dio a Israel en conmemoración de los 6 días de la creación, que son literales, un séptimo día donde el Señor tomó reposo. Entonces así también ordenó a Israel que ese séptimo día no se trabajara, sino que lo dedicara pues al Señor, ¿ok? Y que también los siervos pudieran descansar en ese día. Ahora, esos pactos, como hay una obligación, hay consecuencias positivas y negativas. O sea, el pacto es para cumplirlo, ¿sí? Entonces, vemos allí las consecuencias positivas y negativas, ya sea humano o divino. Y como decíamos, sabemos las implicaciones de romper un pacto humano, ¿no? Las consecuencias son negativas. Y por eso
Eso nos lleva a entender que la fidelidad del pacto es algo fundamental, es un ancla fundamental y constituye la esencia del pacto, constituye la esencia del pacto, y Dios considera los pactos de forma muy seria, ¿sí? Recordemos lo que acabamos de leer en el Salmo 89, ¿sí? Pero miren, hay un pasaje referente a los salmos. Vamos por favor a Segunda de Samuel. Esto me impactó mucho, la verdad. Me impactó mucho la seriedad del Señor con respecto a los salmos, o a los pactos, perdón. Segunda de Samuel 21. Miren lo que pasó en ese entonces, y todo por consecuencia de un pacto. Entonces dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. ¿Sí? O sea, si hubo hambre, que estaban en juicio, ¿cierto? Algo han hecho mal. Y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. ¿Sí? Dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Por qué me impacta esta historia? Dios estaba castigando a Israel porque habían violado un pacto con los gabaonitas. No sé si todos recuerdan cómo los gabaonitas hicieron ese pacto. No voy a leer el pasaje porque es muy largo, pero la historia más o menos dice así, y es que cuando Josué estaba conquistando, había conquistado entre otros a los hititas, estos gabaonitas vieron el poder de Dios a favor de Israel. Entonces ellos fingieron venir de muy lejos cuando ellos estaban cerca, o sea, eran vecinos de Israel donde estaban ellos en ese momento. Inventaron todo un cuento, o sea, inventaron una historia falsa. Dijeron que ellos venían de lejos, se pusieron ropas desgastadas para hacerle creer a los líderes de Israel que ellos venían de lejos para hacer paces con ellos. O sea, venimos de lejos como a pedirles misericordia. Sí, o sea, se basó en un engaño. Y dice el texto que ellos no consultaron con el Señor y ellos se apresuraron y hicieron un pacto de no matarlos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me impacta este pasaje? Porque uno hoy en día, si hace un pacto y se lo hacen sobre mentiras, o sea, uno rompe, o sea, uno dice, yo no voy a cumplir eso, ¿sí? O sea, hicimos un acuerdo, pero usted me estaba diciendo mentiras. Pero el punto es que si leemos Josué y más adelante en Samuel, ellos habían jurado por el nombre de Jehová que no los iban a matar. O sea, el nombre de Dios estaba en medio. ¿Sí? Entonces Dios no podía permitir, así ellos hubieran usado el engaño, de que el nombre de Dios fuera comprometido, y por eso iba a castigar y estaba castigando a Israel y ellos tuvieron que solucionar la situación. Esto me impactó mucho más porque nos muestra la manera que diferente piensa Dios de los pactos que nosotros y lo serio que es Él, y sobre todo cuando su nombre está de por medio. Por eso es que los pactos bíblicos tienen que cumplirse de manera literal, como dicen las Escrituras. Entonces los pactos tienen consecuencias negativas y positivas. Ustedes saben que en Deuteronomio 28 y 29 están las bendiciones de cumplir la ley y las 29 las maldiciones, empezando desde el 28. Y ellos no podían cumplir la ley, ¿no? Obviamente, y Israel estaba ahí cosechando el fruto de su rebeldía, de su incredulidad. Ahora, Dios no es como nosotros, o sea, Él sí cumple su palabra, sus promesas, ¿sí? Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre, es un texto que conocemos mucho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y eso es lo que vemos en la escatología bíblica. O sea, el Señor lo ha dicho y no lo hará, ¿sí? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? O sea, estamos viendo cosas que son ciertas 100% que Dios las va a hacer. Ahora, un aspecto fundamental de los pactos es la condicionalidad, ¿sí? Era un aspecto fundamental del pacto bilateral.
¿Qué significa? Lo que les decía, si una de las partes no cumplía, se consideraba el pacto anulado, pero con sus consecuencias respectivas. ¿Ok? O sea, unas consecuencias. Hay unas teologías, por ejemplo, dicen que Dios desechó a Israel, que Israel ya no, o sea, que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, ¿sí? Que la iglesia ha reemplazado a Israel y que Dios no va a cumplir sus promesas de restauración a Israel. Eso es grave, porque ¿qué pasa? Está el nombre, o sea, miren, si Dios se puso celoso porque su pueblo pecador usó su nombre, ¿cómo no va a ser celoso Él cuando Él mismo es el que hace el pacto? ¿Sí? O sea, Dios mismo hizo el pacto. Entonces, si una de las partes no cumplía, se consideraba anulado el pacto. Ahora, ¿qué pasa? Los pactos bíblicos, o sea, los pactos bíblicos, excepto el pacto mosaico, son unilaterales. O sea, el que garantiza, el garante del pacto es Dios mismo. O sea, Dios no va a fallar, o sea, el pacto se va a cumplir. ¿Ok? Y eso están las condiciones del pacto, o sea, son pactos de gracia. O sea, no son pactos por obra, no son pactos por merecimiento. ¿Sí? Entonces, solamente Dios es el responsable de llevar a cabo las obligaciones y depende el pacto totalmente de la fidelidad de Dios para que se cumplan. ¿Sí? Entonces, si Dios es el garante de que el pacto se cumpla, ¿se va a cumplir o no? Pues se tiene que cumplir, hermanos. O sea, Dios, si no, ese no es el Dios de las Escrituras, es un Dios pagano. O sea, el Dios de la Escritura cumple lo que Él dice. Y tenemos el máximo ejemplo en Génesis 15, donde está el partimiento de los animales. Y tenemos en Hebreos 6, 13, 20. ¿Recuerdan ese pasaje que dice sobre dos cosas hizo Dios? Vamos a Hebreos rápidamente. Hebreos 6, 13 al 20 dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Un pasaje teológico muy profundo, pero aquí nos centramos en dos cosas. O sea, el Señor juró por dos cosas. Sí, es inmutable por dos cosas: su promesa y su juramento. O sea, es suficiente con la promesa de Dios, pero jura aparte. O sea, jura sobre la promesa. Dios no tendría que jurar. Pero, ¿por qué Dios ratifica los pactos? Miren, el pacto de Abraham, Dios lo ratifica a Isaac y Dios lo ratifica a Jacob. Y les recuerda las mismas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios está ratificando y Dios les está reiterando, y Dios quiere que su pueblo sepa que es verdad. Nosotros nos olvidamos fácil. Miren, cuando estamos en dificultades se nos olvida que para los que aman a Dios todo ayuda bien, ¿cierto? Se nos olvida. Se nos olvida que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Se nos olvida tantas escrituras, y si no vamos a la Biblia nos llenamos de cosas, y estoy en la tragedia, estoy mal, porque estoy pasando un tiempo de tribulación, y si no voy a la palabra a mí se me olvidan las cosas. ¿Sí? Así uno las haya predicado, uno tiende a olvidarlas, uno tiene que estarse recordando la palabra del Señor. Entonces, esos pactos son incondicionales, soportados solamente en el poder y la fidelidad de Dios. Y tenemos el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. El pacto sacerdotal, yo sé que muchos no lo conocen, es el pacto que hizo con Finés cuando tuvo celo por el Señor, hizo expiación por el pueblo cuando estaban desobedeciéndolo. Y Moisés ni siquiera estaba haciendo nada. Llegó Finés y atravesó a los dos culpables que estaban deshonrando al Señor. Ahora, esto que vamos a ver ahora, como todo, es muy importante. Ahora, el punto es: ¿cuántos pactos tenemos?
Porque afuera se habla de muchos pactos, ¿cuántos pactos tenemos? La Escritura registra numerosos pactos, o sea, los pactos que acabamos de ver no son los únicos que están en la Escritura, ¿sí? Hay muchos pactos establecidos entre hombres, ¿sí? En Génesis entre pueblos, entre, por ejemplo, David y Jonatán, como acabamos de ver. Pero algunos de esos pactos se pueden describir como el Señor de Dios, sin embargo, no es una de las partes pactantes. ¿A qué me refiero? Las partes pactantes usan el término del Señor de Dios para indicar su solemnidad. O sea, en ese momento hacen el pacto como diciendo, por Dios que yo voy a cumplir eso, o sea, interponen a Dios. Es como lo que acabamos de ver con los gabaonitas. Por el Señor dijeron que no iban a matarlos, que iban a tener misericordia de ellos porque han venido como a hacer paces antes de que ellos fueran a conquistarlos. Ahora, pero el número de pactos iniciados por Dios es mucho menor. Hay 5 o 6, digo que son 6, pero digo acá porque lo tradujo exactamente de donde viene, pero es el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Sí? Todos estos pactos están escritos. ¿Sí? La Biblia dice muchas veces, está escrito, como está escrito, escrito está. Todo lo que confesamos de la palabra tiene que estar escrito. O sea, nosotros no podemos hacer teología con cosas que no están escritas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pactos tenemos? 6. ¿Y cuál es el punto? Que no podemos afirmar ninguna doctrina teológica si esta no cuenta con respaldo de textos bíblicos. ¿Sí? Debe existir por lo menos un capítulo y un versículo donde se dé testimonio de esto. Ahora, con respecto a los pactos, no hay un capítulo y un versículo. Hay varios capítulos con varios versículos. Mucho lo que habla el Señor ratifica los pactos. ¿Sí? Ahora, todas las doctrinas de las Escrituras tienen respaldo en varios pasajes. ¿Ok? Y es el caso de los pactos bíblicos, porque ellos son fundamentales en el entendimiento de los medios por los cuales Dios ha estado redimiendo y terminará de redimir a todo su pueblo a través de la historia. Y como les decía, Dios lo reitera una y otra vez los pactos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mostrando también que están interconectados. O sea, no es que menciona pacto abrahámico separado, sino que lo vincula con el pacto sacerdotal, lo vincula con el pacto davídico y lo vincula con el nuevo pacto. O sea, un pacto van unidos uno detrás de otro. Son como eslabones, o sea, hay una contingencia entre los pactos. O sea, Dios usa los pactos, ese es su plan, o sea, son los medios que, como yo decía, que Él ha establecido para ejecutar esa restauración. Ahora, ¿cómo identificamos un pacto? Un pacto tiene que tener estos elementos, o si no, no es un pacto bíblico. Lo vemos. ¿Cómo sacamos esto? Leyendo los pactos. O sea, no se lo inventa alguien. Leyendo los pactos vemos estos elementos. Los pactos bíblicos incluyen varios pasajes claros que respaldan su existencia, el nombre que se les puede otorgar. ¿Por qué el pacto con Noé? Porque lo hizo con Noé, abrahámico, porque lo hizo con Abraham. Pacto davídico, pues lo hizo con David. Un nuevo pacto, bueno, aquí no está una persona, pero es un nuevo pacto, no como el antiguo pacto que Dios tenía con Israel, que no era para salvarlos, ¿sí? Ahora, hay una descripción de su condicionalidad o incondicionalidad a través de promesas o juramentos. ¿Sí? Entonces, el pacto específicamente dice si es condicional o incondicional. Es una señal, excepto en el pacto sacerdotal, no hay una señal que indica que ese pacto está vigente. Ay, Señor, gracias. No se cayó. Indica que ese pacto está vigente. ¿Sí? O sea, lo importante de la señal, ¿se acuerdan? Hacer esto en conmemoración mía. Y eso nos recuerda la vigencia del nuevo pacto y que estamos a la expectativa de que Jesucristo regrese, ¿cierto? Por eso tomamos la cena del Señor. ¿Sí? Estamos haciendo una conmemoración que ese pacto está vigente. ¿Sí? Hay participantes y promesas específicos de ese pacto, o sea, hay un contexto histórico, hay un sacrificio asociado. Sí, o sea, siempre hay un sacrificio asociado a ese pacto. Y esto es muy importante, hermanos. O sea, todo es importante, pero porque esto es importante en cuanto a los pactos que desarrolla, por ejemplo, la teología del pacto.
Estos pactos tienen un inicio en la historia de la relación de Dios con la humanidad. O sea, los pactos empezaron en un tiempo, esa es la línea de tiempo de la historia, en un momento de la historia empezó el pacto. O sea, antes de Génesis 6, cuando Dios declara que iba a hacer el pacto con Noé, no existía la idea de un pacto con Noé. ¿Ok? Entonces los pactos son históricos, o sea, son un acontecimiento histórico que suceden después de la caída del hombre para restaurar toda la creación, incluyendo al hombre, y entonces tiene un propósito particular para la redención y para la creación. O sea, no solo nos afecta a nosotros. O sea, el pacto de Noé es por medio del cual Dios promete que Él va a mantener todas las leyes naturales mientras desarrolla todo su plan, o sea, da estabilidad para Él poner los otros pactos para que todo el pueblo de Dios sea salvo. Y yo meditando en esto, hermanos, en estos días, le da gracias al Señor, sea Señor, otro día donde tantas personas, tantos incrédulos, o sea, no creen en ti ni quieren saber de ti, pero igual les das el sol, les das las nubes, está el aire, dijo, qué amor el de Dios. O sea, el pacto de Noé está vigente hoy. Hoy dije, hoy ya Dios estamos viviendo el pacto con Noé, o sea, que Dios hizo con Noé. Y esos pactos al final tienen un cumplimiento final en la historia, ¿ok? Tiene un pacto, tiene un cumplimiento final en la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teología reformada? Si comparamos la teología reformada con ese entendimiento del pacto que es el bíblico, ellos afirman, no puedo hacer una exposición extensa de la teología reformada, pero con respecto a los pactos, fíjense que dice la teología del pacto, o sea, todo es pacto, pero ¿cómo lo entienden ellos? No son estos pactos, son sus pactos. Y ellos dicen que hay un pacto que abarca toda la escritura, que es el pacto de gracia. Entonces ellos dicen que todos esos pactos que acabamos de ver son resultado del pacto de gracia, ¿ok? Ellos dicen que hay un pacto de redención, y en ese pacto de redención es que la Trinidad se unió antes de que, o sea, se reunió antes de que todo existiera, hicieron un plan para salvar al hombre. Y hay un pacto de obras donde dicen que a Adán se le prometió en el Edén que si él obedecía a Dios iba a tener vida eterna. ¿Y dónde está eso en la escritura? No tiene nada de esto. Son ideas teológicas. Lo que hace la teología del pacto es confundir los atributos de Dios y el ejercicio de su misericordia con pactos que son teológicos pero no son reales. ¿Sí me entienden? O sea, confunden la gracia de Dios y lo identifican con un pacto de gracia. O sea, el pacto de obras tiene serias implicaciones, incluso en el estudio de la soteriología, serias implicaciones tiene porque promueve las obras cuando la salvación de Dios es solamente por gracia, y eso es otro debate grandísimo que hay ahí. Bueno, no quiero meterme ahí, pero es otro debate muy grande que hay allí con respecto a ese pacto de obras. Y tenemos el pacto de gracia, el pacto de redención, pues, hermanos, ¿dónde está escrito en la Biblia que la Trinidad se reunió? El pacto es entre dos partes y Dios es uno. O sea, Dios, si yo lo pongo a pactar entre Él, es como separarlo en tres personas. Pero sabemos que es tres personas, pero es un solo Dios. O sea, esto genera muchos problemas teológicos. Incluso hoy en día la mayoría de teólogos reformados ya no creen en el pacto de redención. Así para que vean lo inestable que es este sistema. O sea, que ya muchos creen solamente en dos pactos porque dicen realmente es insostenible defender un pacto de redención. ¿Ok? Entonces, dime. De pronto es importante, creo que lo vas a explicar más adelante, porque la teología del pacto es donde se fundamenta la otra manera en que se interpreta la escatología. Creo que lo vas a explicar más adelante, pero muchos de pronto no conocemos bien esa que está, lo que nosotros creemos, o sea, el modelo que nosotros creemos que tú estás exponiendo, y el otro modelo que se basa en la teología del pacto. Eso es algo que muchas iglesias de corte reformado hablan, pero que es algo que nosotros no compartimos básicamente porque no lo vemos en la escritura. Sí, no vamos a hacer una exposición del sistema teológico como tal. Lo voy a ir tocando a medida que avanzo. Por eso digamos que la parte principal era la primera parte en la sesión 1. Precisamente la teología del pacto viola muchas de esas premisas
que hicimos y sobre todo tiene gran influencia en los pactos. O sea, yo definir que Dios actúa sobre 3 pactos, restrinjo la escritura. Esas son las cercas que les hablaba. O sea, restrinjo a Dios en libros como Apocalipsis cuando tengo un entendimiento de esa manera, porque voy a llegar a conclusiones que no llega a la escritura. ¿Ok? Entonces, esta es una cita de la teología de MacArthur y Mayhew, ¿sí? Y precisamente es una crítica acerca de los pactos teológicamente derivados, le llama a ellos. Dice, los pactos teológicamente derivados impuestos sobre los pactos bíblicos pueden alterar la revelación que estaba en la intención de Dios. Por ejemplo, la teología del pacto usaba con frecuencia la idea extrabíblica del pacto de gracia para negar la distinción bíblica entre Israel y la iglesia. Aquí lo explica muy bien, dice, supuestamente si todas las personas son salvas por gracia, o sea, eso es cierto, pero mira lo que sigue diciendo, por medio de la fe solamente, entonces no puede haber distinción alguna entre Israel y la iglesia. O sea, si esto, entonces esto, o sea, son razonamientos que no son reales. Sí, o sea, una cosa no me tiene que llevar necesariamente a la otra. Pero no es así. La afirmación de este pacto de la gracia ha conducido a menudo a la falsa posición de la teología del reemplazo o supersesionismo, en la que la iglesia se considera como la sustituta o el cumplimiento de Israel, de tal manera que Dios ya no obra en Israel como nación. Sin embargo, aunque los santos de todas las eras son salvos solo por gracia a través de la fe, existen distinciones en el pueblo de Dios. ¿Okay? O sea, una gran diferencia entre la iglesia e Israel, y uno no puede negar esas diferencias en la escritura. Pero lo que hace este pacto de gracia es que dice hay un solo pueblo de Dios, o sea, no puede haber un tiempo donde esté Israel, el remanente siendo salvo, y la iglesia, tanto judíos como gentiles, escogidos, sino que todo tiene que ser uno mismo. Entonces le vamos a poner o Israel, o algunos dicen no, es la iglesia porque va hasta Adán, y eso tiene muchos problemas, hermanos, porque Adán cuando vivió, Israel ni siquiera habían empezado a existir como nación. Entonces genera más problemas que soluciones. ¿Ok? Entonces, en lugar de ello, en lugar de buscar pactos teológicos, ¿sí? Los planes del pacto de Dios deben anclarse en una comprensión adecuada de los pactos bíblicos. O sea, tenemos que, en vez, si yo me pongo a estudiar una teología reformada, pacto de gracia, pacto de redención y pacto de obras, busquen los versículos que soportan esos pactos. Ninguno tiene esas características que pusimos en la diapositiva, que tenía varios amarillos. Ninguno tiene eso, son versículos, y si tienen un versículo, o dos, algunos no tienen ni versículo. O sea, ¿cómo digo yo bajo un versículo que la Trinidad se unió para planificar la redención del hombre? O sea, no va a encontrar un versículo, sabemos los que hemos leído la escritura que no lo vamos a encontrar. Ok, entonces tenemos que estudiar los pactos bíblicos, es nuestra obligación. Ya vamos a dar un resumen de los pactos bíblicos. Vemos que no es necesario introducir pactos teológicos, porque el programa de redención de Dios puede entenderse a través de los pactos bíblicos. ¿Ok? Podemos entender el plan de Dios a través de los pactos bíblicos, y ese es el enfoque que nos permite entender verdades como la salvación, ¿sí? Por medio de la fe para las personas que creen, y también entender que existen discontinuidades en cuanto a la identidad, la estructura y la función con respecto a Israel, las naciones y la iglesia. O sea, Dios se ha glorificado salvando gente de todo pueblo, o sea, israelitas, gentiles, colombianos, peruanos, y eso lo uno mucho en Estados Unidos. O sea, cuando uno iba allá era de mucho gozo que uno peruano, salvadoreño, mexicano, colombiano. O sea, Dios salva de todas las naciones y eso glorifica al Señor. O sea, Dios salva de todas las naciones, de toda raza, pueblo y nación. Aquí tenemos un resumen de los pactos. Aquí vemos todos los elementos de lo que yo les hablé y algunos más. Entonces fíjense que son totalmente trazables en la escritura, ¿sí? Veamos la descripción promesa, el pacto noéico, que Dios no destruiría la vida en la tierra con agua. Todavía estamos en ese pacto, hoy lo estamos viviendo hoy. Pacto abrahámico, incondicional, o sea, tierra, descendencia, bendecir su nombre, ser de bendición. En ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Hoy, como iglesia, estamos disfrutando del pacto abrahámico y está vigente. ¿Ok? Pero nos estamos circuncidando
porque vino otro pacto. ¿Okay? Ahí es donde se empiezan a unir, por eso es que toca entenderlos bien. ¿Okay? Pacto mosaico condicional, consagración total al Señor para una nación santa, pero el nuevo pacto ya acabó con este antiguo pacto, o sea, ya pasó. O sea, hay una prueba de evidencia bíblica que el antiguo pacto ya no está vigente, sino está el nuevo pacto que ya fue inaugurado con Cristo en su primera venida y su sacrificio en la cruz. Sacerdotal, hay un sacerdocio eterno de los descendientes de Sadoc que van a ministrar en el templo milenial. No los levitas, porque los levitas tenían ese derecho, privilegio de ir al lugar santísimo, pero como le fallaban al Señor, Dios los castigó. Y Finés, que sí tuvo celo por el Señor, por la línea de Sadoc, entonces ellos van a estar en el templo milenial, como dice el libro de Ezequiel. Pacto sacerdotal, entonces tenemos el pacto davídico, aquí están las escrituras, pero pacto davídico, entonces incondicional, Dios establecerá y mantendrá la dinastía de David en el trono de Israel. Entonces que un descendiente de David, que es Jesucristo, ¿se acuerdan cómo le decían al Señor, hijo de David? Estaban esperando el pacto davídico, el cumplimiento en el Mesías, que es el Señor. ¿Okay? Y el nuevo pacto, que es el mejor pacto, ya no hay más pactos después del nuevo pacto. Dios perdonará el pecado de Israel, también de nosotros, pero digo en el contexto histórico, eso es el contexto histórico, y establecerá su ley en sus corazones. O sea, ahora hay una circuncisión de corazón, ¿sí? Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Dios le da el espíritu a su pueblo, algo que nunca había pasado, y Dios y su pueblo están juntos. ¿Ok? Ahora, nosotros disfrutamos de esas bendiciones del nuevo pacto que reemplaza el antiguo pacto. Sí, asegura la salvación, un nuevo corazón, perdón para todo el pueblo de Dios, o sea, no solamente para Israel. Incluye el retorno a la tierra y paz para Israel. Y eso también está en el pacto davídico, que muchas personas subestiman. Dice, y daré la tierra a tu pueblo Israel. O sea, y nadie habla de ese pacto en el pacto davídico. Asegurando que ellos nunca más desobedecerán. O sea, misteriosamente, resulta que la iglesia es la primera en ser beneficiada del nuevo pacto. Pero Israel, cuando regrese el Señor Jesucristo, Dios, cuando les dé arrepentimiento a todos ellos, cuando lo confiesen como el Señor, como el Rey, ellos van a entrar en el nuevo pacto. Ellos van a empezar a disfrutar todas las bendiciones del nuevo pacto, y nosotros en el milenio, o sea, en el reino milenial, vamos a disfrutar no solo las bendiciones físicas, sí, pero no solamente de las bendiciones espirituales, sino también físicas, de esa prosperidad que vamos a tener en el milenio. ¿Ok? Me encantó esta imagen. Y es que cuando pensamos en reino, siempre pensamos, pero pensemos en la corona de espinas, ¿cierto? O sea, que nunca nos olvidemos de lo que costó la restauración de este reino, de la sangre de Cristo. Esto, la primera venida, Dios Jesucristo humillado, tratado como un miserable criminal, escupido, apuñeteado, muriendo como cualquier hombre débil. Y dice Daniel 9, dice, murió como por nada, o sea, como que murió y no pasó nada. O sea, en la historia aún se mofan del Señor. Algunos dudan si fue el hombre más grande, algunos rechazan que decir año 2025 después de Cristo. No, era común. Que quieras o no, la era común es nombrada después del Señor Jesucristo. No puedes revertir eso. Esta es la segunda venida, hermanos. Esto es lo que viene, gloria. O sea, Jesús va a heredar toda la gloria que Él tiene, y la recompensa que el Padre le va a dar es el reino milenial por su sacrificio en la cruz y lo que costó esa redención en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esto, hermanos, que esto no se vuelve información. Recordemos siempre a Cristo en toda esta obra de redención, hermanos. ¿Ok? Y vemos el reino de Dios desde el principio, desde Génesis 1:26. ¿Y qué hablamos del reino de Dios? Miren, el reino de Dios es el tema predominante y unificador de las Escrituras. Porque de acuerdo a la protología que estamos hablando al principio, que es mirar los inicios para ver el propósito, precisamente haciendo ese estudio vemos el reino de Dios. Y es que en Génesis 1:28
Dios establece al hombre para que reine, y en Apocalipsis 22:5, ¿cómo termina? Apocalipsis 22:5, leámoslos textualmente. Es Apocalipsis 22:5. Y no habrá más noche, y no va a tener necesidad de luz de lámpara, y no estábamos cantando algo así parecido, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Lo que Él quiso hacer, lo va a lograr. Dios no va a ser frustrado. Y hay una plétora, o sea, muchos títulos para Jesucristo como el Rey. Mire, hermanos, Dios ha establecido que Jesús reine sobre la tierra. Está desde Daniel, está en el marco, la columna vertebral de la profecía bíblica. Jesús va a reinar sobre la tierra, y hay muchas pruebas escriturales de que Jesús, el reinado es en la tierra y dura 1000 años, hermanos. Uno no puede negar eso. Uno no puede negar eso. Es lo que una comprensión de lectura literal normal de la escritura nos da, hermanos. Mire, Él es el Rey de Israel, es el Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los siglos, inmortal, invisible, Rey de las naciones. Estaba mirando esta mañana leyendo Apocalipsis, el soberano de los reyes de la tierra. Los reyes de un reino espiritual, los reyes de la tierra. O sea, Él va a reinar acá. El soberano, o sea, ninguno como Él. Entonces, este reino de Dios unifica todo la escritura. Ahora, hay un reino universal de Dios, ¿sí? Y esto lo entendemos como el atributo de la soberanía. O sea, Dios está en control de todas las cosas, ¿amén? O sea, Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? O sea, Dios gobierna cada detalle del universo, incluyendo la historia de las naciones. Salmo 22:28. Salmo 22:28. Tenemos muchos pasajes que nos muestran el gobierno del Señor. Dice, porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Entonces, en ese gobierno de Dios, las naciones son gobernadas por Él. Miren, el gobierno de nuestro presidente Petro aquí en Colombia, Dios lo ha puesto. Aunque él no lo sepa, aunque él no crea en Dios, no he escuchado que crea en Dios. De todo presidente Dios los pone. Ellos no saben, pero Dios los usa. O sea, Dios administra su reino. Y este pasaje de Crónicas también es muy bello, pero por razón de tiempo no lo vamos a leer. Esas son palabras de David en Crónicas. Dios gobierna toda su creación y los asuntos de los hombres, y su reino no se le extiende también a la parte espiritual, pues de las cosas que no vemos y aquello que está en el cielo, que solo Él conoce con precisión cómo son. Ahora veamos el reino de Dios mediatorial. ¿Qué es el reino mediatorial? Es que Dios usa agentes humanos, o sea, hombres como nosotros, o mujeres. Yo cuando digo hombres, hablo en el sentido antes de todo este movimiento. Hombre es el género humano, ¿no? Pero ahora, como ha cambiado el lenguaje y todo, cuando digo los hombres, se ha entendido siempre el lenguaje, ¿no? O sea, usa hombres como nosotros para establecer su gobierno en la tierra, ¿sí? En el Antiguo Testamento, entonces el reino teocrático fue establecido de forma imperfecta por medio de Saúl, David y Salomón en Israel, ¿ok? O sea, Dios usa hombres para que gobiernen la tierra, y aún la Escritura nos dice que los gobiernos, a pesar de sus imperfecciones, son una misericordia, o sea, y una gracia del Señor. Imagínense que aunque nuestro gobierno con tantos problemas no hubiera policía, no hubiera ejército, esto sería un desorden. O sea, Dios administra control y gracia común por medio de los gobiernos, ¿sí? Son ministros de Dios en ese sentido. Ahora, en el futuro, este reino será perfectamente establecido por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías. Y vamos al libro de Daniel, por favor. Vamos al libro de Daniel. Este libro es muy importante, hermanos. Este libro, si uno lo entiende bien, ya no va a tener dudas escatológicas, o sea, por lo menos de que Jesucristo no va a reinar en la tierra. Si uno entiende bien el libro, ya sabe que Jesucristo va a reinar en la tierra. No sabe que son 1000 años, pero está declarado el reino de Jesucristo. Dice Daniel 2:20. Habló Daniel y dijo:
Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, ¿quién quita y pone los reyes? El Señor. Y más adelante en Daniel 7, 13 y 14 dice, esa es una visión que tuvo Daniel acerca de los tiempos finales, de cómo van a terminar los gobiernos humanos, y miren cómo termina. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y cuando vemos cómo escribe Daniel, es un reino en las mismas contexto, realidad de los otros reinos humanos. Entonces tenemos allí que el Señor va a venir, sí, el Señor va a venir. Dice el Hijo del Hombre, dice el Hijo del Hombre. Aquí hay algo muy particular, hermanos. Esta frase Hijo de Hombre, la única vez que aparece en este contexto en el Antiguo Testamento es acá, Daniel 7, 13 y 14. Sin embargo, fue el título que Jesús más usó para él, para indicar que él era el rey. Decía, al Hijo del Hombre, muchas veces. Fue el título que usó más el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué es relevante esto en la interpretación bíblica? Bastó con que Dios lo nombrara una vez para que fuera una realidad. El reino milenial está dicho 6 veces en el Nuevo Testamento. 1000 años, 1000 años, 1000 años en un solo capítulo. En la revelación progresiva de Dios, Dios nos reveló que el reino va a durar 1000 años. Y un académico, profesor de seminario, dice, igual para mí no es importante si el reino dura 1000 años, igual solo está en un dicho, solo está dicho una vez en la Biblia, en un libro, en un capítulo. Entonces digo, ¿cuántas veces Dios tiene que decirnos algo para que sea cierto? Aquí bastó una vez para que fuera verdad el Hijo del Hombre. A Dios lo hizo una vez, y ¿cuántas veces le dijo a la luz que fuera? Una vez fue la luz. No tuvo que repetirle para que fuera la luz. ¿Ok? Entonces es el reino resumido de Dios. ¿Sí? El eterno Dios Trino creó un reino y 2 ciudadanos para él mismo, Adán y Eva, que debían tener dominio sobre él. Pero un enemigo los engañó, los sedujo para que quebrantaran su lealtad al rey y los provocó para que se rebelaran contra su creador soberano. Dios intervino con las consiguientes maldiciones que existen hasta el día de hoy. Desde entonces ha estado redimiendo a las personas pecadoras, rebeldes, para restaurarlas como ciudadanos calificados para el reino, tanto ahora en un sentido espiritual como más tarde en un sentido de reino terrenal. Finalmente el enemigo será derrotado para siempre, y también el pecado. Así Apocalipsis 21 al 22 describe la expresión final y eterna del reino de Dios, donde el Dios Trino restaurará el reino a su pureza original con la eliminación de la maldición y con el nuevo cielo y la nueva tierra, convirtiéndose en la morada eterna de Dios y de su pueblo. O sea, tenemos ahí un buen resumen también sacado de una teología. Y es el resumen de la historia de Dios, o sea, en el reino de Dios, cómo Dios establece su propósito. Aquí está el reino de Dios ampliado, vamos a verlo rápidamente por razón de tiempo. Y ya vimos en parte que inicia en Génesis 26, 1:26, ¿sí? La humanidad creada con el propósito de gobernar la creación, pero tristemente el hombre cae en Génesis 3 y ahora su dominio es incompleto e imperfecto a causa del pecado. Y la imagen del hombre llega a ser afectada, o sea, la imagen de Dios en el hombre llega a ser afectada, ¿no? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando pecamos esa imagen se desfiguró, y solamente Cristo viene a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Cristo, el Hijo del Hombre, cumplirá ese rol de manera perfecta, donde, perdón, se me fue una mayúscula ahí, no, está bien, donde Adán falló, él tiene y tendrá éxito. Y precisamente Pablo está hablando de la resurrección ahí en 1 Corintios 15. O sea, Adán falló, pero Cristo tendrá éxito en redimir todo, y él fue obediente, ¿no? O sea, mientras que Adán fue desobediente, Cristo
fue obediente. Y el medio para restaurar este reino delegado es a través de 4 pactos eternos e incondicionales. Sí, aquí vemos cómo se relaciona los pactos con el reino de Dios, que Dios usa el pacto de Noé. Algunos dicen, y hermanos de buena doctrina, dicen, yo no veo cómo el pacto con Noé tiene implicaciones soteriológicas de salvación. Digo, claro, porque sin el pacto con Noé no tendríamos un ambiente, o sea, un contexto donde se ejecutara la salvación. Sí, o sea, la misma tierra es el escenario donde ocurre la salvación del hombre, y Dios está permitiendo por medio de ese pacto que la salvación ocurra aquí en las iglesias en este momento, mientras la tierra exista. Ok, entonces Dios establece estos pactos para restaurar el reino. Ahora, Dios da el pacto a Abraham, como lo acabamos de ver, ¿sí? Y por medio de ese pacto Dios se hace un pueblo para sí, y de esa manera el pueblo va a reinar con Cristo como no el primogénito, sino el primogénito, o sea, el principal, ¿sí? Y Cristo va a reinar junto con su pueblo, ¿sí? O sea, el pacto abrahámico, hoy estamos viendo las consecuencias del pacto abrahámico hoy en la salvación que Dios opera en la iglesia, ¿sí? Y Dios tiene un plan histórico para Israel desde el principio. Ellos empiezan a existir como nación en Éxodo 19:6, pero miren, esos capítulos finales de Deuteronomio, si no los han contemplado en esta parte escatológica, son importantísimos en nuestra escatología. Son importantísimos porque es que Dios no fue que Israel desobedeció y Dios dijo, Israel me desobedeció, ahora ¿qué voy a hacer? Dios ya sabía que ellos iban a desobedecer. Y miren las palabras al final de Deuteronomio cuando van a entrar a la tierra prometida, y miren lo que pasa, lo que les dice el Señor, lo que les dice Moisés, el profeta a ellos, les dice, el versículo, voy a leer el 29:4, no está ahí, pero voy a leer el 29:4, dice, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, y eso es hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy Dios no les ha dado entendimiento para creer, pero en la segunda venida de Cristo Dios les va a dar ese entendimiento, entonces van a entrar al nuevo pacto, van a poseer la tierra y todas las promesas del pacto abrahámico, del pacto con David, del pacto sacerdotal, van a ser cumplidas. Y miren, en Deuteronomio 30, el 1 al 6 dice lo que iba a pasar, dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Eso ha pasado, hermanos? No ha pasado. Y al final es una referencia al nuevo pacto, que aquí no dice nuevo pacto porque tendrían que venir los profetas, Jeremías, Ezequiel, para hablar del nuevo pacto. ¿Okay? Pero aquí está, desde Deuteronomio Dios dijo la historia de Israel, que iban a ser desobedientes pero que al final se iban a arrepentir y que Dios los iba a restaurar. O sea, Dios ya tenía la historia planeada desde acá. Y los profetas después, miren estos pasajes, ustedes los pueden leer. Toda la sección de final de Isaías es pura restauración de Israel. Todo el pasaje final de Isaías, puras promesas, solo promesas de restauración. Y los profetas menores y mayores, una y otra vez dicen, Israel está bajo juicio, va a recibir juicio, pero va a haber una restauración. Porque Dios usa el juicio para purgar, para purificar a la nación con el fin que al final del tiempo solo entren esa nación escogida al final, un Israel nacional, cuando el Señor Jesucristo
regrese por segunda vez. Entonces Israel comienza a funcionar como una nación, tiene un rey que es Dios, tiene el pueblo que es Israel, tiene una ley, tiene un líder, ¿sí? Y tiene una tierra, ¿no? O sea, un reino necesita una tierra. Pero es que el reino tiene que ser en una tierra, no puede ser solamente espiritual. O sea, esos son elementos del reinado que tenemos acá, ¿sí? Y este reino pues alcanzó la máxima expresión bajo bajo David, pero esta fue la monarquía pues que más o menos funcionó 120 años. Aquí están las fechas. Israel, aunque aquí no empezó el reinado, pero Israel desde el Éxodo hasta el 605 estuvieron allí. Después viene la cautividad babilónica y de aquí en adelante hasta el día de hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Ellos están en cautividad en el sentido que ellos no tienen un reino como tal, están bajo la persecución de sus enemigos y estamos en el tiempo de los gentiles donde las naciones, ¿sí? Bueno, se me fue la energía. Donde las naciones están ejerciendo control sobre Israel y Jerusalén. Sin embargo, los profetas, como les decía, anunciaron que después de estos juicios, Israel va a ser restaurado, ya que están todas estas profecías de la restauración de Israel. Vamos a Jeremías 23, por favor. La verdad, hermanos, hay poco tiempo para leer tantas profecías, tantas promesas que Dios hace a su pueblo, ¿sí? Ese Jeremías 23, 5 al 8 dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Aquí está hablando del pacto de David. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es un nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra. Y dice: Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Hoy en día Israel es recordado por esa primera parte. Hasta películas, ¿no? A mí me gusta esa película, Los 10 Mandamientos, porque tiene muchas cosas antibíblicas. Pero todos recordamos todos de niños Israel, o sea, para mí es muy impactante Dios cruzando el Mar Rojo, abriendo en columna el agua. A mí eso me impacta todavía. Y eso me da gran idea del poder de Dios, su carácter, su misericordia, cómo actúa a favor de su pueblo. Y todos recordamos a Israel por eso. Dios actúa a favor de Israel. Pero la segunda parte no se ha cumplido y es el regreso definitivo de la cautividad, cuando Israel llega a su tierra y habita en paz, porque también hay un pacto de paz. O sea, una promesa de paz que Dios les da a ellos, de que van a habitar en paz durante esos 1000 años. Mientras Satanás está atado, estoy adelantando cosas de los eventos escatológicos. O sea, mientras Satanás está atado en el abismo, ellos van a disfrutar de paz. ¿Ok? Entonces, hay un silencio, o sea, hay 400 años de silencio después de Malaquías, se llama el periodo intertestamentario. Y llega el Israel, y llega el Mesías prometido. Entonces, aquí el punto clave, hermanos, es que no hay un cambio en la historia, o sea, no hay una transformación de la historia. Nacido de una virgen, como estaba predicho. Del linaje de David, como estaba predicho. Algún día reinará sobre Israel. ¿Está reinando hoy? Hermanos, hay muchos comentarios, predicadores dicen que Jesús está sentado en el trono de David. No, Él está a la diestra de Dios. Hay un comentario muy conocido de un autor muy conocido que vende muchos libros, y él coge el primer capítulo de Hebreos y de la manga saca y dice que Jesús está reinando en el trono de David, y no lo dice en el texto en ningún lado. Dice que sentó a la diestra de Dios en las alturas. Pues no dice que el trono de David, porque el trono de David tiene que ser en la tierra. O sea, digo yo, si el trono de David, o sea, que David estuvo a la diestra de Dios. O sea, David nunca estuvo allá, o sea, el trono de David es acá en la tierra. Sí, o sea, Dios está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Entonces, reinará sobre Israel y salvará a Israel de sus enemigos. Y tuviéramos ido para leer estos pasajes, esa era la expectativa que Lucas nos muestra que ellos tenían. O sea, ¿y esa expectativa ha muerto? No.
Muchos quedaron tristes después de la crucifixión y la muerte del Señor porque esperaban que Él fuera el que fuera a restaurar a Israel. Pero como no sucedió, pero esa expectativa aún permanece y Jesús es una bendición, iba a ser de bendición tanto para Israel como para nosotros los gentiles, y hoy estamos experimentando el cumplimiento y estamos en la época de salvación de nosotros los gentiles, que podemos ser salvos junto con los judíos. ¿Ok? Entonces, es el mismo reino anunciado por Juan el Bautista y Cristo. Miren, cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista y el del Señor, dice: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, no hay ninguna transformación del reino. Muchos autores dicen que ahora el reino era un misterio y que entonces que el reino no era lo que se movió, lo que se pensaba en el Antiguo Testamento, sino que el reino es espiritual y que cuando yo vengo a creer en Cristo, entonces como le obedezco, se vuelve un reino espiritual en mi interior. Pero, bueno, primero mi obediencia es muy limitada, ¿no? O sea, yo todos los días vivo pecando. Segundo, lo más importante, no es el reino prometido del Antiguo Testamento. Es un reino físico y espiritual. Tenemos que ser congruentes con la Escritura, ¿sí? Jesucristo al final de su ministerio muestra el reino como futuro, involucrando la restauración de Israel, ¿sí? Recuerden que Jesús viene a presentar el reino, Él se presenta como rey. Hay algunos que ponen en duda que Jesús se presentó como rey y ese fue el cargo por el cual lo mataron. ¿Qué quedó clavado en la cruz? Rey de los judíos. Y el que dice ser rey de los judíos. Y como hay personas que dicen que Él no se presentó como rey de los judíos, pero y hacen papers acerca de eso, hermanos. Entonces, la Biblia es muy clara. Entonces, Israel rechaza al Mesías y desde que Israel rechaza al Mesías, Él ya presenta en los evangelios el reino como lejano, ¿sí? Y empieza a reunirse más con sus discípulos y a hablarles de que tiene que partir, o sea, que va a ir a la cruz. O sea, cambia el plan en ese sentido. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar, pero Israel decidió no recibir a su rey. Era el tiempo de redención para Israel, pero no quisieron. O sea, humanamente era el tiempo, pero los planes de Dios no era el tiempo. ¿Cómo entendemos esto? No podemos entenderlo, pero ambas cosas son reales. Israel rechazó de verdad a Jesús y están sufriendo las consecuencias, pero Dios lo usó en su sabiduría para salvarnos a nosotros, para que nosotros entremos también al reino, como están en Romanos 11. Entonces, Israel, mire la peor traición de la historia. No fue la de Judas solamente, todo Israel dice: no tengo más rey que el César. Y lo entregan a los gentiles. O sea, ellos tuvieron por más enemigo a Dios mismo que a los gentiles que tanto odiaban. Y entregan a Cristo en manos de nosotros los gentiles. Esto es importantísimo, hermanos. Este pasaje de Hechos 2 les animo a que lo estudien, porque cuando Jesús resucita es el primer sermón apostólico de Pedro. Dios ha hecho a Cristo Señor y Cristo, o sea, Salvador y Señor, título de deidad. Ahora, por medio de la iglesia, predicamos el Evangelio de Cristo y del reino de Dios a todo hombre, judíos y gentiles, en vista del regreso inminente de Cristo con todos los acontecimientos asociados. Estamos en la época de la iglesia, que inicia en Hechos 4, o sea, viene Pentecostés, viene la venida del Espíritu Santo y está dicho allí, en esos dos pasajes, cómo la salvación ahora ha venido a nosotros los gentiles, y eso tiene que ver con la época de la iglesia, pero inicia históricamente en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, estos son pasajes que acabamos de leer uno, que miren, el reino no es espiritual. ¿Por qué? Porque el reino solamente será restaurado con la segunda venida de Cristo. Miren todos estos pasajes. Este de Mateo es poderosísimo. O sea, sin las señales de la segunda venida, sin que el Hijo del Hombre venga en las nubes, no puede haber reino. Este pasaje de Mateo es clarísimo. ¿Sí? Miren todos estos pasajes que tenemos allí. Leamos Apocalipsis. Voy a hacer un comentario allí. Apocalipsis 11, 15, 18. Miren lo que dice. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nosotros. Miren, el reino del mundo
ha venido a ser, perdón, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Nos está diciendo ahí, Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Te oraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El reino es futuro, y el reino es sobre la tierra. Hay una declaración en Apocalipsis de todo lo que va a pasar en adelante para finalmente establecer el reino en Apocalipsis 19 con la venida del Señor Jesucristo, que se materializa allí mismo y en Apocalipsis 20. Entonces, ya vamos a culminar, hermanos, quedan un par de diapositivas. El reino de Cristo al final se unirá al reino del Padre. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que es necesario que Él reine por un tiempo. Aún Pablo no sabía que el reino iba a durar 1000 años, solo se le concedió a Juan saberlo, y después se entregará el reino al Padre, que le sujetó todas las cosas a Él. ¿Sí? Y vemos ese reino en Apocalipsis 20 y 21, vemos una cronología muy clara de eventos. ¿Sí? Entonces vemos aquí el plan del reino de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que saber qué significa el reino y qué le enseñamos a las personas. Díganme si esto no hace parte del evangelio, de la esperanza que tenemos de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre el reino de Dios y la iglesia? La iglesia no es el reino de Dios en la tierra, pero es un instrumento y hace parte del plan del reino de Dios. Nosotros estamos llamando a pecadores para que se arrepientan y sean hechos hijos del reino posicionalmente y puedan entrar al reino en el futuro. Estamos llamándolos a que se reconcilien con Dios. El Antiguo Testamento predice que los gentiles serán bendecidos con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que nosotros seríamos bendecidos y, no sé aquí qué me pasó, no. Dejémoslo ahí, me remojo, algo me pasó con esta diapositiva. Perdón, ahora sí ya entendí. El Antiguo Testamento predice que los gentiles serían bendecidos con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino, pero el Antiguo Testamento no predijo la iglesia en la cual tanto judíos como gentiles serían unidos en un solo hombre por medio de Cristo. Ese es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Ya ahí tengo que algunos hermanos dispensacionalistas dicen que es el misterio de la iglesia, no, el misterio es Cristo mismo. La palabra dice que el misterio es Cristo, que por medio de Cristo pueden ser salvos todo hombre, no tiene que ser israelitas, sino que puede gentiles, nosotros. Cualquier hombre, cualquier ser humano puede ser salvo, y eso lo vemos en varios pasajes de la Escritura. Era un misterio de salvación que no... La gran misericordia de Dios, como por medio de su Hijo puede ser salvo cualquier hombre. Entonces, aquí para terminar hoy la sesión, hermanos, ¿cómo hablamos del reino de Dios a las demás personas en esa relación del reino de Dios y la iglesia? Entonces, ¿cómo predicar o qué decirles? Que nacer de nuevo es la única manera de entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Juan 3:3? Es cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Debemos decirle a los incrédulos que se arrepientan porque el rey viene. Y es que esto es cierto. Si el rey viene y no encuentra a las personas arrepentidas, sometidas a su voluntad, ¿qué va a pasar con esas personas? Van a perecer. El rey es rey no porque a mí me guste. El rey no se pone por democracia. El rey es rey porque es su naturaleza, es la posición, y Cristo tiene todos los títulos, todos los méritos, y Dios lo ha establecido como rey aquí en la tierra y rey de toda la creación. Debemos decirle a los incrédulos que pueden experimentar bendiciones espirituales del reino como el perdón de los pecados y la habitación del Espíritu Santo, pero las bendiciones físicas del nuevo pacto, sin embargo, permanecen futuras.
Entonces, hermanos, aquí terminamos la presentación de los pactos y el reino muy comprimido.